No voy a insistir en el tema de que hay que leer el contexto para situarnos en un texto. Estamos en el Sermón del Monte de los Olivos. Hemos empezado en el capítulo 24. Jesús está hablando, contestando aquellas preguntas que le hicieron sus discípulos. Él está respondiendo, ha hablado de no ser engañado, ha hablado de tener paz en medio de las circunstancias, en medio de esos dolores de parto que se están produciendo, que nos hacen ver la idea de que son situaciones que se van repitiendo cada vez con menos tiempo, pero que son como cíclicas, ¿no? Esos dolores van repitiéndose cada 5, cada 3, cada 2, cada minuto, hasta que llega el momento del parto. Él nos dice que no temamos, sino que sepamos en qué momento estamos viviendo. Nos habla de un momento de gran tribulación, de una gran persecución, que habrá incluso que esa gran persecución nace de dentro de la congregación, no está fuera. Es una persecución que él llega a situar dentro, hermanos que denuncian a hermanos, ese tipo de cosas, ¿no? Y habla incluso también de esa desaparición, uno estará moliendo y uno será tomado, el otro será dejado, habla de esas cosas, ¿no? Ahora, si nos metemos en el capítulo 25, habiéndonos olvidado del capítulo 24, vamos a cometer muchos errores. Y si aparte cojo la parábola de las 10 vírgenes o cojo la parábola de los talentos y las analizo solas, pues puedo sacar cualquier tipo de conclusión. Lo que un servidor en esta mañana pretende hacer no es establecer dogma acerca de lo que voy a decir, sino servir el plato de comida, señalar algunos de los ingredientes que hay en este plato de comida y que personalmente tratemos con esos ingredientes, con esas distinciones, tratemos de investigar de forma personal delante del Señor qué es lo que Él, como decía José Antonio, qué es lo que Él me quiere decir a mí. Hacerlo personal, qué es lo que me quiere decir a mí. Y dentro de lo que me quiere decir a mí, cómo encaja eso dentro de su propósito, porque yo no estoy aislado, su propósito para mi vida dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del pueblo que Él, como hemos cantado también, está haciendo suyo, ha hecho suyo de forma especial. Vamos a aprovechar la división que trae el capítulo 25 y hay 3 palabras que queremos destacar. Y la primera es la que dice el versículo 1 del capítulo 25, en mi Reina Valera del 60 es lo que aparece, esa primera palabra, dice entonces. Y él dice entonces el reino de los cielos será semejante. Si nos vamos al al versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como, ¿vale? Nos va a hablar de una cosa que es semejante y de otra cosa que es como. No es el reino, pero el reino de los cielos se asemeja a lo que él va a decir. En las bodas, incluso en nuestro tiempo actual, hay un proceso de ennoviamiento, digamos, de irse conociendo, un proceso, luego una fase de compromiso, y después de la fase de compromiso llega la boda, ¿no? Se establece la fecha y se determina el día de la boda. Para los judíos, ese proceso estaba más o menos, era algo así como las familias se ponían de acuerdo, la familia del novio, la familia de la novia, el novio mostraba un interés, había un acuerdo, se establecía una fecha para el desposorio, para el compromiso. El compromiso no era la boda, sino que el compromiso establecía que fulanito y menganita eran novios y se iban a casar. Y se establecía un día de la boda sin establecerse. El novio se iba a la casa de su padre normalmente, preparaba un sitio para recibir a la novia y una vez que ya tenía ese sitio preparado, volvía a por la novia y no tenía por qué avisar, no mandaba un correo diciendo tal día, tal hora aparezco, sino que el novio, cuando ya estaba todo preparado, volvía a buscar a la novia y en ese momento se producía la boda. El novio podía volver de día o podía volver de noche. Y por si volvía de noche, tenían la costumbre de tener a un grupito de chicas, normalmente 10, a un grupito de chicas, de vírgenes solteras, que no con lámparas de estas de Aladino que nosotros pensamos, lámparas orientales, sino algo más parecido a unas antorchas,
encendían esas antorchas cuando era de noche y cuando ya sabían que el novio venía de camino, y se ponían para alumbrar, para que el novio viera, tuviera una referencia de dónde estaba el hogar de la novia, ¿no? Para que el novio pudiera acercarse. Nos encontramos a esas 10 vírgenes en la historia que Jesús nos dice, en la historia que Jesús nos cuenta. Nos encontramos a esas 10 vírgenes y tenemos, según el versículo 4, el versículo 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes y 5 insensatas. El versículo 4 dice que las prudentes tomaron aceite. El versículo 8 dice, dice el versículo 6. Dice, el versículo 7, dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. La idea es que, el versículo 5 dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. La idea es que hay prudencia en tomar aceite para preparar las lámparas, para tener las antorchas preparadas, y hay insensatez en tener la antorcha, pero no tener aceite. Y para poder tener aceite había que tener unos recipientes donde mojar esas antorchas para que sirvieran de combustible y las antorchas no se apagaran. Dice el versículo 4, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La insensatez no está en dormirse. La insensatez está en no estar preparado para la llegada del novio. La insensatez está en no tener aceite en las vasijas para poder mojar la antorcha, para poder cumplir la función que era ser luz, indicarle al novio dónde estaba la novia esperando. Dice, las insensatas entonces, como el novio se oía que venía, escucharon, se anunciaba la llegada del novio, dice, que las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Evidentemente, no tenían aceite preparado. Dice que las prudentes, el versículo 9, respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El versículo 42 del capítulo 24 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y la idea de esta parábola, y es lo que yo les presento para que ustedes lo analicen y lo piensen. La idea de esta parábola no es que las vírgenes es la iglesia o las 10 vírgenes son la iglesia. La iglesia es la novia. La novia está esperando al esposo. El Señor Jesús está asemejando esta espera a la espera de la llegada del novio. Esta espera a la espera del retorno del rey. Y está diciendo, la enseñanza que Él quiere decir es que ahora es el momento de prepararse para recibir al novio. Ahora es el momento de ir a buscar aceite, porque cuando se oiga que el novio viene, igual ya no da tiempo. Y esto no es para la iglesia. Yo entiendo que esto no es para la iglesia. Dice el versículo 10 que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Descuidaron la oportunidad de ir en búsqueda del Señor, de ir buscando el aceite para que sus vidas fueran luz, para que sus vidas brillaran, y se quedaron fuera, a pesar de que tuvieron tiempo de oír que el novio estaba de camino. A pesar de que tuvieron tiempo de oír que el novio estaba llegando. No les dio tiempo. Efraín cuenta muchas veces, o cuenta alguna vez, la historia de su amigo, el chico creyente que dijo, bueno, yo ya volveré. Y a la semana falleció. El tiempo aceptable de salvación es hoy. Es hoy.
Velad, dice el versículo 13, comparándolo con el versículo 42 del 24, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Luego, la primera idea que creo que transmite esta parábola es: ahora es el tiempo de prepararse, ahora es el tiempo de predicar. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con una persona que me preguntó y tuve la oportunidad de presentarle el Evangelio. Me reía un poco, aunque creo que es síntoma de que estaba bien explicado. La última frase que esta persona me dijo cuando terminamos la conversación es: esta noche no voy a dormir. Y es que esa es la idea. La idea es que hay una situación grave, hay una situación que necesita una resolución y que ahora es el tiempo. Y si ahora hay que dejar de dormir, ahora es el momento en el que hay que buscar y dejar de dormir. Pero nos metemos en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como. Luego hay una premura, hay una necesidad de ahora estar preparados, pero también el reino de los cielos es como un hombre, dice que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Y ahora viene una palabra que nosotros tendemos a identificar con capacidades, dones, regalos, ¿cómo se dice?, cualidades, que es la palabra talentos. La palabra talentos. Y la palabra talentos aquí no se va a referir ni a cualidades, ni a capacidades, ni a dones espirituales siquiera tampoco. Si cambiamos la palabra talento por 20 kilogramos, por 20 kilos, creo que nos podemos acercar un poco a la idea. Está hablando de una unidad de peso, de masa. Y normalmente simplemente hablar de talentos, estamos hablando de una cantidad económica. Y si transformamos esa cantidad económica en tiempo, un talento venía a ser como aproximadamente unos 10 años de trabajo, más o menos. 10 años de trabajo, 10 años de salario, un talento. Luego este señor dice que les entregó sus bienes. Y quiero hacer 3 menciones. Primero, un recordatorio. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, Dios le dijo: puedes comer de todo, comerás de todo árbol, de todo fruto que da todo árbol, excepto de uno. Porque del día que de él comieres, ¿qué le dijo? Ciertamente morirás. Pero el hombre pecó y murió. Empezó a morir, pero no murió del todo. Y personalmente creo que eso es una muestra de la misericordia del Señor y del propósito del Señor para rehacer todas las cosas de una forma nueva. En ese mismo instante, en ese mismo momento, aunque nuestra mente humana piense que nosotros merecemos oportunidades y qué injusto es Dios y a veces qué cruel es y qué poca misericordia muestra porque Él llega a un momento en que aplica juicio, aunque nosotros pensemos en eso, en el momento en aquel instante en que el hombre pecó, deberíamos haber muerto. Deberíamos haber muerto. Sin embargo, Dios nos deja tiempo para volvernos a Él. Y creo que es a eso a lo que se refiere la parábola de los talentos. Proverbios 24, el versículo 12, dice: porque si dijera ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. El 21.2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y personalmente creo que la parábola de los talentos nos habla del peso de los corazones. Del peso de los corazones. Y de que los corazones de verdad estén entregados al Señor o no. Y creo que nos habla de oportunidades para acercarnos a Dios. Y dice que a uno se le dio 5 talentos, unos 50 años, a otro 2, unos 20. Dice que a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Les dio tiempo. Y el que había recibido 5 fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Así el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Pesó. Y llegando el que había recibido 5, trajo otros 5. Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5.
Su señor le dijo, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando el que había recibido 2, señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. El señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y creo que esta parábola, entre otras cosas, nos habla de que hoy es el día en que como iglesia, como congregación, hemos de alumbrar, hemos de mostrar quién es el novio, que el novio viene, y hemos de demostrar y mostrar que hoy es el tiempo agradable del Señor para la salvación. Y que lo que estamos viviendo hoy en día, el tiempo que estamos viviendo hoy en día, es un regalo de parte del Señor para que quien no le conoce pueda acercarse a Él y conocerle. Y esto a nosotros como iglesia se nos pedirá responsabilidades con respecto a eso. Pero a cada uno de nosotros, a cada uno de todos los seres humanos que habitamos, hemos habitado y habitaremos en la tierra, llegará un día en que el Señor, el Rey, nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho con el tiempo de nuestra vida. Y si alguien tuvo miedo de ir en búsqueda del Señor, ese alguien se quedará a la puerta, como se quedaron las 5 imprudentes, las 5 insensatas, y el Señor, y oirán del Señor, no os conozco, no os conozco. Dice que el versículo 26, que ese miedo que tuvo aquel hombre, dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Por lo menos, la búsqueda más sencilla. Por lo menos, haber tenido el mínimo de intención. Si no querías negociar, si no querías meterte a fondo, por lo menos aquello que menos riesgo te exigía. Haber hecho aquello que era por lo menos lo básico. Dice, debías haber dado mi dinero. Y creo que esto es importante también, tener noción de esto. El tiempo que estamos viviendo, la vida que vivimos no es nuestra. El tiempo que vive este mundo no es de este mundo. El dueño de todas las cosas, el Señor de todas las cosas, es el Dios que está en los cielos. Dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y de momento estamos viendo que el reino de los cielos es semejante y es como. Versículo 45 de Mateo 24 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, versículo 51, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y firmemente creo que estas dos parábolas nos hablan de lo último que Jesús habla, nos explican las cosas que Jesús habla en esta última parte del capítulo 24. El versículo 31 cambia el entonces y el porqué, y sinceramente también creo que el porqué no solo está relacionado con el capítulo 24, sino con la parábola de las 10 vírgenes. El versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí no hay cómo ni es semejante. Aquí el Hijo del Hombre viene con todos sus santos ángeles, con todo su ejército, y se sienta en su trono de gloria. Y esto es una descripción de un hecho. No es una comparación, no es una explicación, no es una alegoría, no es una parábola, es la descripción de un hecho. Y dice el versículo 32 que serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y aquí no sé, el Señor es justo y el Señor es misericordioso. Y hemos de entender que el tiempo que vivimos hoy es tiempo de misericordia del Señor. Hoy es el día agradable de salvación. Lo volvemos a insistir. Pero su paciencia tiene un límite.
Y el Señor ha establecido un día en el que Él juzgará a cada ser humano, a todas las naciones. Y separará a la derecha a las ovejas y a la izquierda a los carneros. Y aunque solo sea nombrarlo, uno es oveja o uno es carnero. Pero uno no puede disfrazarse de oveja sin dejar de ser carnero. O se es o no se es. Y Jesús va a separar quién es oveja de quién es carnero. Lamentaciones, el capítulo 2 creo que es. Dice que por la misericordia del Señor no hemos sido ya aniquilados. Y creo que es en Ezequiel donde él dice, el 18 creo que es, donde dice, ¿creéis que yo quiero la muerte del malo? ¿Creéis que yo quiero que el malo perezca? Yo quiero que se arrepienta. Pero Dios va a establecer su justicia. Y nuestra esperanza no es solo que el Señor venga, sino que venga en justicia. Que venga en justicia. Porque es por su justicia y por su misericordia que tenemos garantía plena y completa de que estaremos a su derecha. Y eso es algo que personalmente trabajamos, buscamos en nuestra relación con el Señor. Ser conocidos por el Señor en quienes somos y ser como Él es. Aunque es difícil, aunque es duro, aunque no gusta, no es agradable oírlo, aunque no es lo más bonito, ni es lo que la gente quiere escuchar, no es lo que queremos escuchar. El versículo 45 dice que responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y es que el ser se demuestra en el hacer. Y uno puede hacer y no ser, pero no puede ser sin hacerlo. No puede ser sin hacerlo. Y no digo esto para sembrar dudas. Y no digo esto para que queden pájaros revoloteando en nuestra cabeza que vayan picoteando nuestra seguridad y nuestra firmeza. Lo digo porque lo pone aquí en la Escritura, lo digo con toda la tranquilidad de que lo pone aquí en la Escritura, porque el Señor nos insta, lo hemos escuchado también en esta mañana, nos insta a perseverar. Lo hace desde el capítulo 24, a perseverar, a seguir, a no rendirnos, a mantenernos, aunque demos cabezadas, que tengamos aceite en nuestro recipiente, que aunque tengamos miedo de la gestión de lo que estamos haciendo, el Señor nos dé valentía y audacia para tomar la decisión de emplear el tiempo que tenemos en servirle, no en servirle y hacer cosas, sino en servirle, en adorarle, en buscarle, en entrar en su presencia, en tener un contacto, una intimidad con Él. Y todo eso debe producir en nuestras vidas el efecto de cosas que hacer. Y nuestra esperanza se pone allí pensando que vamos a vivir una eternidad delante de la presencia del Señor, pero la carga que creo que debemos tener hoy en día es que hay un mundo que teniendo oportunidad, hay personas que teniendo oportunidad se está perdiendo y va de camino al infierno para toda la eternidad, aún a pesar de tener la oportunidad de entrar en el cielo para toda la eternidad. Y es nuestra obligación, es nuestro deber, es nuestra necesidad contar, explicar y predicar el Evangelio que aún hoy está vigente, cuando aún hoy hay tiempo para que el mundo pueda obtener el aceite para entrar dentro a las bodas del Cordero. Como diría Juan Zaragoza, son buenas noticias. Son buenas noticias, pero nos exigen, nos retan, nos ponen en una situación en la que tenemos que tomar decisiones personalmente y de forma vital en nuestras decisiones de vida acerca de qué es lo que vamos a hacer. Que el Señor nos ayude, que Él nos edifique, que nos fortalezca, que su poder que aún tenemos, su verdad y su paz, con su poder, Él nos ayuda a vivir cada día. Micrófono para ti.